Les cuento muy breve lo que me pasó con el Banco Inbursa para abrir una cuenta de persona moral y por no poder firmar. Como es obvio, acudí a una sucursal y solicitó los informes para poder abrir una cuenta, pero en esta ocasión del tipo empresarial o del tipo persona moral. Me atendió una ejecutiva muy amablemente, como es costumbre, y a ella le consulté los requisitos necesarios para poder abrir este tipo de cuentas. También le comenté que tenía la documentación necesaria que previamente había consultado para poder hacer este tipo de trámites. En el contexto de mi atención le hice saber que su servidor es una persona que no podía firmar por no poder utilizar mis manos, como muchos conocen o como muchos saben, y que por supuesto no tengo ninguna oportunidad de utilizar los dedos de mis manos para poder hacer algún tipo de firma u otra situación que tenga que ver con el movimiento de los dedos. En ese sentido, la compañera ejecutiva me refirió que entonces era muy probablemente que mi cuenta no fuera aprobada porque era necesario y era un requisito poder firmar la documentación que el banco te emite o te solicita para poder hacer este tipo de cuenta bancaria. Como respuesta a lo que me decía y que desafortunadamente no hay ninguna novedad en cuanto a los trámites o los asuntos bancarios y que he tenido experiencia con otros bancos de algo similar, le mencionaba que por favor me indicara si ella tenía el nivel gerencial para poder aprobar esta situación o que en su caso me indicara cómo comunicarme o dirigirme a quien tuviera el nivel gerencial necesario para poder aprobar este tipo de situación. Frente a lo sucedido, le hice saber de manera amable a la ejecutiva que el banco no podía de ninguna manera negarme a abrir una cuenta bancaria por no poder firmar, que hacerlo era ejercer abiertamente un escenario de discriminación y que por supuesto esto podría ser sancionado de acuerdo a las leyes que tenemos en el país y por supuesto a la política de no discriminación que mantiene a través del CONAPRED. En los días siguientes, esta ejecutiva se comunicó para decirme que mi solicitud de una cuenta de banco empresarial había sido denegada y que ella me ofrecía la opción de que se integrara otra persona como representante legal de esta cuenta bancaria y que solo así podía ser considerada para abrirse o para iniciarse en ese banco. Le hice el comentario que de ninguna manera tenía interés y que definitivamente no tenía la necesidad de incluir a otra persona para abrir o para ser representante legal de este banco. Para quienes no están enterados acerca de las actas notariales, cualquier modificación, la integración de un nuevo socio o algún cambio significativo tiene un costo de por lo menos 10,000, 12,000, 15,000, 16,000 pesos, lo cual por supuesto va a depender del notario y de los impuestos que hay que pagar por hacer estas modificaciones, a lo que por supuesto es totalmente innecesario y que no requiero para esta ocasión. Al día siguiente de esta comunicación, realicé dos cosas. La primera fue publicar un tweet en donde cité al Banco Inbursa para mencionarle que estaba cometiendo un acto abierto de discriminación por negar a una persona con discapacidad la oportunidad de abrir una cuenta de persona moral por el simple hecho de no poder firmar y que obviamente esta era algo que seguramente no estaba en sus políticas como institución. Acudí también a el gerente del lugar donde yo me encuentro, a quien le comenté todo lo que había sucedido y que le solicitaba también a replantear, a reevaluar el contexto de mi situación para poder aprobar y generar una cuenta bancaria como cualquier otro cliente o como cualquier otro ciudadano. Le mencioné lo que es obvio, que la firma no es un requisito oficial ni obligatorio para poder abrir una cuenta bancaria y que existían otros medios o alternativas
para poder validar la identidad de una persona con fines legales o administrativos. El gerente me atendió amablemente y si bien al principio igual hubo cierta resistencia, posteriormente entendió y procedió a ofrecerme que iba a comunicar esto a las áreas correspondientes. Llegado a este punto les quiero compartir dos aspectos sumamente importantes. El primero es que para muchos, y algunos van a concluir seguramente, que debía aceptar lo que el banco me decía porque es una institución privada y que ellos se reservan el derecho de poner sus requisitos y sus lineamientos para aceptar a clientes de cualquier tipo. Esto hasta cierto punto es verdad, pero no del todo. Y en la parte que no del todo es que justamente ninguna política de una empresa, ninguna norma, ningunos lineamientos de cualquier institución privada están por encima de las leyes de este país y sobre todo de nuestra Constitución. Ninguna empresa puede negar un servicio que es público o es para todos sin ninguna justificación debidamente fundamentada. Y este es el caso de los bancos y las personas con discapacidad o aquellas como yo que, como bien conocen, no pueden utilizar sus dedos o sus manos para realizar una firma. Eso es importante entenderlo y no deben dejarse nunca aceptar que una ley de un banco o una norma de un banco más bien está por encima de la ley nacional o una ley estatal o una ley de cualquier entidad de nuestro país. El segundo aspecto importante es que sí se configura la discriminación de manera abierta y de manera legalmente fundamentada, porque a mí como persona me están pidiendo algo que no le piden a los demás. Es decir, a mí cualquier banco, y en este caso este banco, si me pide algo que no le pide a otro cliente de manera habitual, está haciendo una diferenciación. Y si esta diferenciación no está debidamente fundamentada, requisitada, mencionada, y si además no existen, si además existen alternativas que son alcanzables para las empresas y las instituciones para poder validar la identidad de una persona, como en este caso, por supuesto que se configura un acto abierto de discriminación que puede y debe de ser sancionado por nuestras leyes nacionales. Seguramente algunos se quedarán con la idea de que no existe discriminación, porque es el banco el que me está pidiendo cumplir un requisito como es la firma y que soy yo el que no puede satisfacer ese requisito a través de mi huella dactilar. La respuesta es no. La firma se constituye como un medio de identificación para fines legales y administrativos. La huella dactilar es también un medio de identificación para fines legales y administrativos. Es el caso también de mi escenario como servidor público, en el que yo continuamente firmo documentos a través de mi huella. Es costumbre decir que firmo a través de la huella, que pueden ser instrucciones, oficios, contratos o cualquier otra papelería institucional. Y que el utilizar esta huella constituye una validación legal y administrativa de mi persona, que esta misma huella puede llevarme a la cárcel si se cometiera algún ilícito o si se hiciera alguna instrucción indebida a través de estos documentos, utilizando mi huella, por supuesto. Me parece absurdo que esta huella tenga validez legal y administrativa para poder llevarme a la cárcel, pero no se me permita con esta misma huella abrir una cuenta bancaria y en el fondo poder identificarme legal y administrativamente. Es ahí donde se constituye el ejercicio de la discriminación que yo les comento. Aunque muchos no lo crean, hace unos días recibí la llamada del gerente de la sucursal del Banco Inbursa para mencionarme que mi cuenta había sido aprobada y que por favor acudiera a la sucursal a imprimir mi huella dactilar en la documentación para concluir el trámite de la cuenta bancaria. Esta experiencia, que por supuesto no debe de sucederle a nadie, debe ser también un ejemplo para comprender algo
eh, muy importante, en ambos sentidos. En el sentido de las personas, entender que el derecho nos asiste, que la inclusión es un derecho, como he venido mencionando desde hace varios años, y que no nos hace ningún favor y que no nos hace ningún acto de generosidad y mucho menos de empatía. Las cuestiones legales y administrativas no se tratan de empatía, se tratan de legalidad y se trata de ejercer tu derecho. Cuando alguien les diga en un banco que no pueden hacer un trámite porque no firmen, digan exactamente lo que es necesario y entre ellos que hacer ese acto constituye un acto abierto de discriminación que está sancionado debidamente por las leyes. Pero también es importante hablar del otro lado, del lado de los bancos. Los bancos tienen que entender que por muy instituciones privadas que sean, están apegadas y supeditadas a las leyes nacionales, que los actos de discriminación se cometen cotidianamente en sus instalaciones y que éstas tienen que ser sancionadas y que el personal tiene que ser capacitado para poder evitarlas. Pero sobre todo, sus lineamientos y procedimientos tienen que ser actualizados con una perspectiva de inclusión y con otras muchas perspectivas, porque por supuesto que las personas con discapacidad no somos los únicos clientes que acudimos a usar los servicios bancarios. Es imperativo que utilicen la tecnología y se hagan las adecuaciones gerenciales necesarias para que estas solicitudes, que yo comprendo son extraordinarias y poco comunes, puedan ser atendidas de manera expedita y no tener que pasar 15 días o tener que llamar al gerente nacional para poder aprobar algo que debe ser un trámite común. Existe hoy el conjunto de leyes suficiente para sancionar este tipo de acciones y existe hoy el conjunto de tecnología suficiente para poder evitar actos de discriminación y validar la identidad y las operaciones de las personas de manera simple y de manera inmediata. No tendría por qué suceder nada de esto si se aplicaran este tipo de tecnologías. Les mando un abrazo grande y si tienen algún comentario o situación parecida con las entidades bancarias, pues por favor compártala en comentarios para ver cómo podemos mejorar entre todos esta situación. Nos vemos pronto.